Muy buenas tardes, bienvenidos de nuevo a Negocios Televisión. Llega el momento de repasar las noticias más importantes, las noticias más destacadas del día, con el foco puesto en el conflicto de Israel. Precisamente Israel está confirmando en las últimas horas que está preparado para una guerra larga. Hay un cruce de acusaciones. Estados Unidos está acusando a Irán. La propia Irán está amenazando también a Estados Unidos en las últimas horas. Israel, en concreto, su primer ministro Netanyahu, lanzando advertencias, ojo, no solo a Irán, también en este caso a miembros del gobierno español, condenando algunas declaraciones que han tenido lugar en las últimas horas. Más allá de estas noticias, también con el foco puesto en Rusia, noticias sobre los BRICS, y también les contaremos alguna que otra noticia sobre este conflicto también de intereses entre China y Estados Unidos. Empezamos hablando de Israel, que está advirtiendo, en palabras del ministro de Defensa, que se avecina una guerra larga. Esto es lo que ha dicho en una reunión junto al secretario de Estado de los Estados Unidos, Antony Blinken. Yoav Gallant ha dicho que el precio será alto, pero que van a ganar. Además, también dice que para Israel, para el pueblo judío y para los valores en los que ambos países creen, este precio, desde luego, que no tendrá valor. Dice además, también en declaraciones a los medios, en este caso por parte de Blinken, que ustedes ya conocen el profundo compromiso con el derecho de Israel y que, de hecho, su obligación de defenderse y defender a su pueblo es, desde luego, algo fundamental. En eso también apunta a que siempre cuentan con el apoyo de los Estados Unidos. Precisamente hablando de Israel, hay advertencias por parte del primer ministro. Ha hablado en la sesión inaugural de la Asamblea de Invierno del Parlamento y durante su discurso ha afirmado que el país está preparado para la continuación de la guerra en el norte y el sur. Los combates a lo largo de la frontera de Israel con el Líbano se han intensificado este domingo con militantes de Hezbollah disparando cohetes y también un misil antitanque. Pero Estados Unidos ya está advirtiendo a otros países que no se aprovechen de la situación de Israel. De hecho, el propio Netanyahu dice que el Estado de Israel, por supuesto, valora el apoyo del presidente Biden y del pueblo estadounidense y además apunta a que se están preparando para la continuación de la guerra en el sur y también están preparados para la guerra en el norte. Precisamente vamos a ahondar más en estas palabras, en estas declaraciones del primer ministro israelí. Nos cuenta todos los detalles nuestro compañero Javier Luengo. Sí, la frontera norte, actualmente la que linda Israel con el Líbano, es una de las que más preocupa por ser el segundo gran frente de batallas que tiene el ejército y las fuerzas armadas de Benjamin Netanyahu en este contexto de ofensiva contra la franja de Gaza, al menos contra las milicias pro-palestinas terroristas que operan sobre ese territorio, uno de los más densamente poblados del planeta. Netanyahu ha hablado, lo ha hecho en las últimas horas, a lo largo de esta tarde, en la sesión parlamentaria de la Knesset en Jerusalén, que por cierto ha tenido que ser suspendida por amenazas de bombas sobre el territorio lanzadas y reivindicadas por Hamas desde la franja de Gaza. Y en el Parlamento ha hablado Netanyahu sobre la situación diplomática en el terreno. Ha acusado directamente a Irán, un país, recordemos, aliado de Hamas, un país árabe, y a las milicias también terroristas de Hezbollah que operan en el Líbano, a que la situación se tranquilice, porque dicen no van a querer ponernos a prueba. Amenaza de esta manera no tan velada el propio primer ministro israelí a Hezbollah y también a Irán por los posibles apoyos que pudieran suscitar o poner en marcha en los próximos días de cara al apoyo directamente en los próximos días a Hamas sobre. Como bien comentaba nuestro compañero Javier, otra de las noticias importantes del día ha sido que se han registrado varias explosiones que han sacudido este lunes Jerusalén, precisamente coincidiendo con una sesión del Parlamento en la que estaba presente el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu. Por el momento no se han confirmado víctimas, pero eso sí, los medios israelíes apuntan a que el Parlamento ha tenido que interrumpir su sesión, aunque eso un portavoz ha dicho a los medios que se iba a reanudar lo antes posible. La actual sesión de la Knesset fue interrumpida después del sonido de las alarmas en Jerusalén. Esto ha obligado a los funcionarios, incluido el primer ministro Netanyahu, a acudir a salas fortificadas. También han sonado las alarmas, las sirenas antiaéreas que suelen anunciar la llegada de cohetes lanzados desde Gaza por la milicia islamista de Hamas. Precisamente seguimos con el foco puesto en Israel. Les hablábamos al principio de cruce de declaraciones y en este caso Israel está acusando a Irán de ordenar ataques en la frontera con el Líbano. Daniel Hagari ha sido el portavoz de la fuerza
de la defensa de Israel, el que dice que Irán habría ordenado ataques de Hezbollah el domingo en la frontera entre Líbano e Israel. Como suele suceder, Irán ha rechazado estas acusaciones y además el ministro de Asuntos Exteriores ha dicho que era altamente probable que se abran muchos otros frentes si Israel continúa con este bombardeo de Gaza. Dentro de este cruce de declaraciones también aparece Irán acusando a Estados Unidos. Dice que está militarmente involucrado en este conflicto. Según apunta un funcionario iraní, Estados Unidos ya está muy involucrado en este conflicto y además debería rendir cuentas. Cuando se le preguntó también, en el caso de que de verdad estuviese participando Estados Unidos, si Irán iba a intervenir o no, el Ministerio de Asuntos Exteriores dijo que Irán considera que Estados Unidos ya está militarmente involucrado en este conflicto y además también apunta a que ya está, de hecho, suministrando ciertas armas, como por ejemplo, hay que recordar que Estados Unidos ya respondió a los ataques de Hamas trasladando varios barcos, por ejemplo, incluido el portaaviones US Gerald R4 al Mediterráneo Oriental. Además, está previsto que se le una un segundo portaaviones en los próximos días, aunque el secretario de Estado de los Estados Unidos, Antony Blinken, ha dicho que esto era una disuasión y no una provocación. Dentro de este cruce de declaraciones también hay más advertencias, más avisos, más amenazas por parte de Irán. Nos va a contar y nos va a explicar todos los detalles nuestro compañero José Bizner. Es la última advertencia de Irán a Israel. Dice que el tiempo para las soluciones políticas se está acabando. Ha sido el ministro de Relaciones Exteriores iraní, Hossein Amir-Abdollahian, en el que ha indicado, en palabras textuales, que el tiempo para esas soluciones políticas se acaba y la posible expansión de la guerra a otros frentes se acerca a una etapa inevitable. Anteriormente, el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores iraní, Nasser Kanani, dijo que la apertura de nuevos frentes en la guerra podría no limitarse a una sola frontera. Estaría señalando en concreto a lo que pudiera ser una frontera amplia de Palestina que recogiera Líbano, Siria, Jordania y Egipto, así como los territorios palestinos. Viene estas declaraciones después de conocer en la jornada de ayer que Irán le decía a Israel que quedaba no mucho más de 24 horas para que pudiera aclararse un poco la fotografía. Esa situación, prácticamente un día después, le dice que el tiempo ya se está acabando, que el tiempo está a punto de acabarse para las soluciones políticas y que la apertura de nuevos frentes en la guerra, dice Irán para Israel, está cada vez más cerca. Ha dicho Israel, que también ha contestado durante la jornada de hoy, que procuren no dar ese paso adelante porque podría ser muy peligroso. De tal manera que sigue escalando, sigue la tensión, sigue el movimiento de escalada alrededor de Irán y de Israel, que son en el fondo la clave fundamental de lo que está sucediendo en Oriente Medio. El mercado no se cree que pueda escalar, pero la fotografía empieza a ser clara de una escalada importante y sobre todo de un punto de tensión ahora mismo prácticamente en el que no se sabe cuáles son las consecuencias de todo lo que se van diciendo si finalmente esto termina por escalar hacia el conjunto de Oriente Medio. Biden, Blinken, que ha estado durante estos días, Biden que quiere ir a intentar ver cómo está esa fotografía, empiezan a ver que este conflicto de Israel gana cuerpo alrededor de un conflicto en Oriente Medio que querían evitar, pero que está cada vez más cerca de no poder evitarse ya. Siguen las tensiones y desde luego siguen las reacciones también por parte de distintos países. En este caso ha sido Rusia, ha sido el presidente ruso Vladimir Putin el que ha pedido un inmediato alto al fuego entre israelíes y palestinos y la reanudación del proceso de arreglo político del conflicto en Oriente Próximo. De hecho, el asesor presidencial para asuntos internacionales de Rusia ha dicho que consideran que lo principal ahora, dada la situación, es el inmediato alto al fuego y también comenzar el proceso de arreglo político. Además, ha subrayado que el objetivo de las negociaciones de paz debe ser la implementación de la fórmula de 2 estados aprobadas por la ONU. También hay declaraciones por parte de Zelensky, el presidente ucraniano, que ha sido rechazado en las últimas horas. Pidió realizar una visita de solidaridad después del ataque de Hamas contra Israel, pero le dijeron que no era el momento más adecuado. Zelensky defendió firmemente a Israel después del ataque, diciendo que tenía un derecho incuestionable a defenderse de los ataques de los terroristas palestinos, pero también apuntó a que el terrorismo siempre es un crimen, no solo contra un país o víctimas específicas, sino contra la humanidad en su conjunto. Apuntaba por último a que el mundo debe permanecer unido para que el terror no intente quitar o destruir vidas en ningún lugar y en ningún momento.
De Ucrania pasamos a China. El ministro de Asuntos Exteriores, Wang Yi, ha pedido en Beijing un alto al fuego entre Israel y Gaza. En una aparición conjunta con Sergei Lavrov ha confirmado, entre otras cosas, pues que deben tomar medidas, que deben tener un papel activo. Apunta que es imperativo que se establezca un alto al fuego y que las dos partes vuelvan a la mesa de negociaciones y que se establezca, sobre todo, un canal humanitario de emergencia para evitar un mayor desastre. De China pasamos a Turquía. El presidente turco Recep Tayyip Erdogan ha hablado este lunes por teléfono con su homólogo iraní, con Ebrahim Raisi, quien le ha subrayado la necesidad de evitar cualquier paso que pueda llevar a una escalada en la guerra entre Israel y Palestina, entre Israel y Hamás. La conversación mantenida este lunes ha girado en torno a la difícil situación creada tras el ataque terrorista de Hamás el pasado 7 de octubre y sobre todo también sobre la reacción de Israel con bombardeos en la Franja de Gaza que han causado ya más de 2.400 muertos y un bloqueo a la población palestina que vive allí. También pendientes de los movimientos por parte de Estados Unidos, los movimientos por parte de Joe Biden. Y es que la Casa Blanca ha anunciado precisamente hoy la cancelación de un viaje del presidente Joe Biden que iba a realizar en el mismo día de hoy al estado de Colorado, precisamente en momentos en los que hay varios medios hablando sobre una posible visita a Israel en esta misma semana. Muchos medios apuntan a que podría incluso producirse el miércoles. De momento, lo que sabemos es que Biden permanecerá en Washington para participar en reuniones sobre temas de seguridad nacional, según han indicado, en este caso, en un comunicado. Hay más amenazas, más advertencias. Irán amenazando una vez más a Estados Unidos con daños significativos si se expande el conflicto de Gaza. El ministro de Asuntos Exteriores iraní ha lanzado una seria advertencia a Estados Unidos. Dice que va a sufrir daños significativos si la guerra de Gaza se convierte en un conflicto aún mayor. Según informan algunos medios, el jefe de la diplomacia iraní ha señalado que han transmitido su mensaje al que han llamado régimen sionista a través de sus aliados de que si no cesan sus atrocidades en Gaza, Irán no va a poder seguir siendo simplemente un observador. Además, ha terminado con una afirmación contundente. Apunta que si el alcance de la guerra se amplía, también se van a infligir daños significativos a Estados Unidos. De Estados Unidos pasamos a Alemania, a la espera de lo que pueda hacer el presidente estadounidense, a la espera de lo que pueda hacer Joe Biden. El que ha movido ficha en las últimas horas ha sido el canciller alemán, Olaf Scholz. Ha confirmado que va a estar esta semana en Tel Aviv en un claro mensaje de apoyo a la comunidad judía y al gobierno de Benjamin Netanyahu ante la escalada de la violencia en la región. Desde Israel, según apuntan algunas informaciones, Scholz podría seguir viajando por la región en un esfuerzo de diplomacia con el foco puesto en Egipto. Cabe recordar que este viernes la ministra de Asuntos Exteriores alemana, Annalena Baerbock, ya realizó una visita a Israel donde se reunió con funcionarios del gobierno del país y familiares de los ciudadanos israelíes secuestrados. De Alemania pasamos a Francia, que afirma que debe permitirse la salida de los residentes de Gaza. Además, acusa al grupo terrorista de Hamás de estar impidiéndolo. Quiere, además, que se levante el bloqueo de Gaza para permitir la entrada de ayuda humanitaria. El mensaje lo ha lanzado la ministra francesa de Asuntos Exteriores, Catherine Colonna, de visita en Egipto, donde ha dicho que debe permitirse la entrada de ayuda humanitaria en Gaza. Cree que es inaceptable que dejen sufriendo de esta forma a mujeres, hombres y niños que no son responsables de los crímenes de Hamás. Colonna también está acusando a Hamás de impedir que la gente salga de Gaza. Dice que es inaceptable y reitera que a Francia le preocupa que la guerra entre Israel y Hamás pueda extenderse a otras partes de la región, advirtiendo de que la situación es grave, incluso peligrosa. Francia hace un llamamiento a todos los grupos o estados que podrían tratar de sacar provecho de la situación para que se abstengan de hacerlo. También hay cruce de declaraciones, en este caso entre Israel y España. Después de unas declaraciones por parte de la ministra Ione Belarra, Israel está llamando a Sánchez a que condene estas declaraciones que apunta que son inmorales y que además en las últimas horas está condenando enérgicamente. Dice que estas declaraciones inmorales, alineándose con el grupo terrorista de Hamás, realizadas por ciertos miembros del Ejecutivo del Gobierno español, son inaceptables y pide al jefe del Ejecutivo en funciones, a Pedro Sánchez, que las condene inequívocamente. En un comunicado de su embajada en Madrid, Israel ha manifestado que condena enérgicamente las declaraciones recientes de algunos miembros del gobierno español. Israel considera profundamente preocupante que mientras está de luto por la muerte de más de 1.400 personas y el secuestro de más de 150 civiles por parte de Hamás, haya ciertos elementos dentro del gobierno español que estén optando por alinearse
con este terrorismo. Dice que estas declaraciones no solo son absolutamente inmorales, sino que también ponen en peligro la seguridad de las comunidades judías de España, exponiéndolas al peligro de un mayor número de incidentes y ataques antisemitas. Así las cosas, han hecho un llamamiento a Sánchez para que denuncie y condene inequívocamente estas vergonzosas declaraciones. Hay advertencias también por parte de la Organización Mundial de la Salud. Dice que solo quedan 24 horas de agua, electricidad y combustible en la Franja de Gaza antes de que se produzca una verdadera catástrofe. El director regional de la OMS para el Mediterráneo Oriental, Ahmed Al-Mandari, ha dicho que se debe permitir que la Franja de Gaza reciba convoyes de ayuda actualmente atrapados en el cruce fronterizo de Rafah con Egipto. Apunta que si no llega la asistencia, los médicos tendrán que preparar certificados de defunción de sus pacientes. Ponemos el foco también en Francia. Las autoridades francesas han detenido a 102 personas por actos antisemitas o de apología del terrorismo desde que Hamás lanzara su ofensiva sobre Israel el pasado 7 de octubre. El ministro de Defensa, el ministro del Interior, Gerald Darmanin, ha indicado en una rueda de prensa que 27 de los sospechosos tienen nacionalidad extranjera. Además, también el gobierno galo ha elevado el nivel de la amenaza a raíz de este ataque islamista y durante el fin de semana varios lugares emblemáticos fueron evacuados por potenciales riesgos, entre ellos el Museo del Louvre en París y el Palacio de Versalles. También hoy mismo se ha evacuado el instituto donde se produjo el ataque por una alerta de bomba. De Francia pasamos a Rusia. El presidente ruso ha descartado que la contraofensiva ucraniana puesta en marcha este verano por parte de Ucrania haya dado resultados y además asegura que el ejército de Ucrania ha sufrido enormes pérdidas durante estas operaciones a lo largo de los últimos meses. En palabras del propio Putin, Ucrania anunció que buscaría la derrota de Rusia y la victoria en el campo de batalla. Estaba buscando la derrota estratégica de Rusia. De hecho, dice que las hostilidades comenzaron, la tan conocida contraofensiva, que sigue adelante desde el 4 de junio, está en pie, pero que no hay resultados todavía, que solo hay enormes pérdidas. De hecho, dice que son sencillamente enormes. Ha acusado a la parte ucraniana de echar por tierra las negociaciones que tuvieron lugar en la ciudad turca de Estambul. El propio Putin dice que nunca se han opuesto a intentar buscar un fin a este conflicto por parte de medios pacíficos, que en un momento dado incluso acordaron en Estambul que estaban preparados para ello, garantizando los intereses legítimos de Rusia en el ámbito de seguridad, pero que fue Ucrania la que se salió de esta mesa de negociaciones. Precisamente Putin también es protagonista de la actualidad esta semana y es que se va a reunir mañana o pasado mañana con su homólogo chino Xi Jinping. Esto es lo que dice el ministro de Asuntos Exteriores Sergei Lavrov. Hizo esta declaración a reunirse en el día de hoy con su homólogo chino, con Wang Yi. Y además el propio Wang Yi también confirmó que mañana el propio Putin va a participar en el tercer foro de la Franja y la Ruta para la Cooperación Internacional por invitación del propio Xi Jinping. Además expresó el convencimiento de que la participación de Putin en este foro y sus conversaciones serán muy útiles para el progreso de la integración estratégica entre Moscú y Pekín. Lavrov además indicó que Rusia está muy interesada en que el foro sea exitoso. De Rusia pasamos a Ucrania. Las esperanzas de un rápido fin del conflicto ruso-ucraniano resultan ilusorias. Esto es lo que informa un medio alemán que también apunta que en Kiev existe una creciente preocupación de que los donantes estén empezando a cansarse de los combates. El propio ministro de Finanzas ucraniano dice que se ha vuelto más difícil obtener apoyo financiero. Según sus palabras, en comparación con abril, Kiev ahora tiene que hacer el doble de esfuerzo para conseguir ayuda. Añadió que ve un gran cansancio y una gran debilidad en sus socios, que le gustaría olvidarse de los combates, pero que estos continúan a gran escala. La razón de este cansancio la ve en el cambio geopolítico, así también como en los cambios en la situación política de algunos de los países, como por ejemplo en Estados Unidos y en la Unión Europea en relación con las próximas elecciones. Y seguimos con más noticias de los BRICS. En este caso, Malasia está siguiendo los pasos en los esfuerzos por eliminar el dólar estadounidense en los acuerdos comerciales. Un puñado de países en desarrollo están intentando poner fin a la dependencia del dólar y sobre todo promover las monedas locales para el comercio. El primer ministro de Malasia, Anwar Ibrahim, ha confirmado que el país está avanzando para eliminar los dólares de su sistema financiero. De hecho, el primer ministro explicó que Malasia persigue agresivamente los esfuerzos de desdolarización similares a los que están llevando a cabo los BRICS. Sin embargo, el primer ministro destacó que Malasia no está en condiciones de dejar el dólar estadounidense por completo, no puede dejar de depender por completo. Dice que va a ser difícil detener por completo esta dependencia, pero que Malasia será más activa y más agresiva en el uso de su moneda local.
Pasamos a hablar de Josep Borrell, el alto representante de Asuntos Exteriores para la Unión Europea, que ha pedido a China que utilice su influencia con Rusia para hacer que regrese al acuerdo de granos del Mar Negro. Dice que de lo contrario nos enfrentaremos a otra gran crisis alimentaria. También dice que ha insistido a su homólogo chino, al ministro de Asuntos Exteriores, Wang Yi, en la necesidad de no apoyar militarmente a Rusia. Apuntaba que hasta ahora es cierto que China no está proporcionando armas a Rusia y que es importante, pero que también le ha pedido ayuda para que no puedan eludir las sanciones. Borrell también dijo que insiste firmemente en que desde una perspectiva europea la guerra en Ucrania no es contra Ucrania, no afecta solo a Ucrania, sino que afecta a la seguridad de los europeos y que está provocando ondas de choque en todo el mundo. De la Unión Europea pasamos a cuestiones sobre la OTAN, con el foco puesto en Turquía, después de conocerse que se va a retrasar la ratificación de Suecia en la OTAN, al menos hasta después de octubre. Ankara todavía no ha recibido los F-16 que pedía para dar su visto bueno a la entrada de Estocolmo en la Alianza Atlántica, y por eso considera que todavía existen impedimentos para que el Parlamento turco avance en las negociaciones necesarias para ampliar a 32 el número de socios de la organización. Estas palabras llegan después de que la semana pasada el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, dijera que el compromiso de Turquía para desbloquear la adhesión de Suecia a la Alianza y finalizar su protocolo de adhesión este otoño seguía vigente. Pasamos a hablar de España. El Gobierno en funciones ha elevado su previsión de crecimiento de este año para el Producto Interior Bruto hasta el 2,4%, 3 décimas más, eso sí. También ha recortado 4 décimas su estimación para el avance de la economía en 2024 hasta el 2%. El Gobierno ha remitido ya este plan presupuestario de 2024 a la Comisión Europea, donde se ha incluido una previsión de déficit en el entorno del 3% para el próximo año y una ratio de deuda pública por debajo del 110% del PIB ya para 2023. Las estimaciones apuntan a que el PIB en España en el segundo semestre estaría experimentando una desaceleración por la contracción monetaria, principalmente de la desaceleración del consumo privado, como apuntan los datos más recientes. Por otro lado, la economía española sufriría el impacto directo de la política monetaria contractiva a través de la demanda exterior. De su lado, el menor crecimiento proyectado para la zona euro explica la revisión a la baja en el crecimiento en el PIB para 2024, mientras el consumo y la inversión aceleran su crecimiento. Precisamente, hablando de datos, hablando de países europeos, Italia también está revisando su presupuesto y nos va a contar todos los detalles nuestra compañera Marta Vilar. Hoy Italia ha sido protagonista porque Giorgia Meloni, la primera ministra, ha presentado el presupuesto de 2024. Unos presupuestos que si hubieran sido en el Reino Unido habrían sido foco de polémica, desde luego. ¿Por qué? Pues porque aquí se habla de un recorte de impuestos y un aumento de gastos de 24.000 millones de euros. Muchísimo dinero, pero aún así, dice Giorgia Meloni, que es un presupuesto muy serio. Eso dice la primera ministra de Italia. Italia, por cierto, que ya saben que es un país que ya está muy endeudado, con una deuda de más de 2,4 billones de euros, y que aún así estos presupuestos representan un aumento todavía más de ese endeudamiento italiano. Un endeudamiento italiano que ha llevado a la prima de riesgo hoy a cotizar incluso por encima de los 200 puntos básicos. Y también ha llevado a muchos a pensar que en las próximas semanas, cuando ya se produzcan esas revisiones de la calificación crediticia de Italia por parte de agencias como Moody's o S&P Global, puedan sufrir estas agencias o estas calificaciones crediticias algún tipo de modificación por parte de esas agencias calificadoras. ¿El motivo? Bueno, pues que básicamente este presupuesto de Italia va a hacer que el déficit italiano vaya a situarse por encima del 4% en 2024, cuando según las tendencias actuales podía mantenerse todavía un poquito por debajo, en torno al 3,6%. 4,3 es la nueva estimación del déficit italiano para 2024, y esto ya supondría que Italia se mantiene con todas las letras dentro de lo que es el déficit, el procedimiento de déficit excesivo, que ya saben que va a volver a entrar en vigor en 2024 cuando vuelva la disciplina fiscal europea. Así que ahí tienen ese presupuesto italiano, que todavía necesita de la aprobación del Parlamento y puede ser que también sufra algún tipo de modificación. Y de Italia pasamos a Estados Unidos. Vamos con la última noticia. Ha anunciado que va a endurecer las restricciones de acceso de China a los chips más avanzados. Planea endurecer estas medidas radicales para restringir el acceso de China a semiconductores avanzados y equipos de fabricación de chips. Busca de esta forma evitar que su rival geopolítico tenga tecnologías de vanguardia que podrían ayudarle también a tener una ventaja militar. Las últimas medidas tendrán como objetivo afinar y cerrar las lagunas jurídicas de las restricciones anunciadas en octubre pasado. La administración
administración Biden está buscando fortalecer los controles sobre la venta de chips gráficos para aplicaciones de inteligencia artificial y equipos avanzados de fabricación de chips a empresas chinas. Hasta aquí ha llegado el repaso de las noticias más importantes del día, con muchas últimas horas de este conflicto en Israel. Zelensky rechazado, Putin con advertencias en las últimas horas, advertencias también por parte de Israel, por parte de la embajada en España, por algunas declaraciones de miembros del Ejecutivo, y también noticias, como siempre, en torno a los BRICS. Quédense porque seguimos con más información, con más análisis, como siempre, aquí en Negocios Televisión.